Diciembre de 2015, Ellington, estado de Toland, Connecticut, Estados Unidos. El matrimonio compuesto por Richard Dabate y Connie Margota, ambos de 39 años de edad, se habían casado el 4 de julio de 2003 y tenían dos hijos, Richard y Connor, de 9 y 6 años de edad. Eran una familia aparentemente feliz, o eso era lo que demostraban ante su familia y amigos. Los vecinos describieron a Richard como un niño grande, mientras que de Connie dijeron que ella era quien ponía los pies sobre la tierra cuando se trataba de proteger a su familia. La familia Dabate había decorado su casa para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, como se acostumbraba en su comunidad. Todo parecía normal, aparentemente todo transcurría con normalidad. Se dice aparentemente porque puertas adentro se vivía una realidad muy diferente a la que el matrimonio quería mostrar ante quienes los conocían. Cada hogar es un mundo y este es el claro ejemplo de eso. Mientras Richard pretendía mostrar una faceta de la familia, Connie decía que dentro de su hogar sucedía exactamente todo lo contrario de lo que Richard relataba. Él decía que se amaban, que se llevaban muy bien, que jamás tenían discusiones, mientras que Connie aseguraba que entre ellos hacía tiempo que no existía comunicación, no se llevaban bien y ella estaba pensando seriamente en pedirle el divorcio. Mientras tanto, Richard tenía una doble vida. Tenía una amante con la cual estaba esperando un hijo. Al parecer no quería divorciarse por todo lo que para él acarrearía un divorcio. Fue por esto que tomó una decisión que creyó que era la más acertada: asesinar a su esposa, hacer que parezca un robo y homicidio, para él poder casarse con su amante y hacer una nueva vida. Pero no existe el crimen perfecto y la verdad siempre se sabe. Esta decisión afectaría de por vida a sus inocentes hijos, a su esposa, a toda su familia. Él, obviamente, tuvo que responder por sus actos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. El caso de hoy se trata del asesinato de Connie Margota, quien fue asesinada por su esposo Richard Dabate para poder hacer una nueva vida con su amante, con quien esperaba un hijo que estaba a punto de nacer. Richard Dabate nació el 29 de julio de 1976, siendo sus padres Richard y Julie Dabate. Tiene una hermana llamada Marge Dabate. Tenía 39 años en el momento de los hechos. Estudió en la secundaria Manchester, formándose allí para luego graduarse en una escuela técnica. En el momento de los hechos trabajaba como administrador de redes informáticas de la ciudad de Bloomfield, Nueva Jersey, Estados Unidos. No se sabe mucho de su vida anterior a los hechos, por lo que manejamos escasa información sobre él. Connie Margota nació el 31 de julio de 1976 en Rockville, Connecticut, Estados Unidos. Creció en Vernon, ciudad de California. También tenía 39 años en el momento de los hechos. Sus padres, Kenneth y Cindy Margota. Sus hermanos, Marlies, Leslie y Kate. Concurrió a la escuela secundaria Ellington High School, donde se graduó en 1995. Luego ingresó a la Universidad Yukon University of Connecticut. Se graduó allí en 1999 en gerencia de sistemas de salud. Luego de graduarse, tuvo varios empleos relacionados con la especialidad que había adquirido. Pasamos entonces al contexto. Corría el año 2015 y la familia Dabate aparentaba ser una familia unida y feliz, pero la realidad era otra. No eran unidos, no eran felices y Richard tenía una doble vida. Desde hacía algún tiempo tenía una relación extramatrimonial con una ex compañera del colegio llamada Sarah Ganser, quien había regresado a Manchester después de divorciarse en 2014. Se reencontraron, comenzaron a hablar, primero como una amistad y luego se convirtió en romance. Pero Richard estaba casado con Connie, por lo que continuó con esta relación a escondidas. A mediados de 2015, Sarah se entera que está embarazada, pero demora un tiempo en decírselo a Richard porque según ella no quería ser quien ocasionara la ruptura de su matrimonio. Sarah no había tenido hijos en su primer matrimonio. Richard, al enterarse, tuvo reacciones diferentes. Primero decía que se iba a divorciar para casarse con Sarah, pero en otras ocasiones cambiaba de opinión y ya no quería divorciarse.
Entre estas idas y venidas llegó diciembre de 2015 y el hijo que esperaba con Sara no demoraría mucho en nacer, por lo que él tenía que resolver este dilema de una vez por todas. Pero la decisión que tomó no fue la correcta, aunque eso fue lo que él pensó en ese momento. Su matrimonio hacía mucho tiempo que no estaba bien, la relación estaba desgastada, había escasa comunicación y la convivencia era tensa. Teniendo en cuenta estos antecedentes y contexto, pasamos al día de los hechos. La mañana del 23 de diciembre de 2015, Connie se levantó como todos los días, les dio el desayuno a sus hijos y los envió al colegio. Luego se fue al gimnasio. En el camino llamó a su madre y le comentó que Richard no estaba en sus días, que era muy difícil la convivencia con él y que su actitud no era la de todos los días. Eso fue lo último que habló con su madre. Serían aproximadamente las 8 de la mañana. A las 10:16 am, el Departamento de Policía de Connecticut recibió una llamada de la empresa de seguridad que era responsable del sistema de alarmas instalado en la casa de la familia Davate. El funcionario dijo a la policía que la alarma de pánico se había disparado. Inmediatamente la policía se hizo presente en la casa. A las 10:22 am, 6 minutos después, un operador del 911 tomó la denuncia de un hombre que se identificó como Richard Davate, quien pidió ayuda aparentando estar alterado. A las 10:30 am llegó un miembro del departamento de bomberos de Ellington, quien tuvo algunas dificultades para ingresar a la casa. Cuando pudo hacerlo, lo primero que notó fue olor a quemado, humo y gotas de sangre en la entrada. Siguió el rastro de las gotas de sangre y notó que unas iban hacia el sótano y otras hacia el área de la cocina. Primero fue a la cocina, donde encontró a Richard tendido en el suelo atado a una silla plegable, la que no pesaba más de 4 kilos, y presentaba algunas heridas en el lado izquierdo del pecho y en los muslos. Su mano derecha estaba atada a la silla, la izquierda libre y un celular a su lado. El oficial pidió ayuda y mientras llamaba recorría la casa observando si habían cosas fuera del lugar o huellas que pudieran dar con el atacante. Pudo notar que no había nadie en la calle ni tampoco ningún vehículo en los alrededores. No encontró nada. Inmediatamente llegó la ayuda solicitada con una unidad canina para rastrear el sitio. Los oficiales recién llegados recorrieron el lugar, también siguiendo los rastros de sangre. Pero en esta oportunidad siguieron los rastros que llevaban al sótano, avanzaron y fueron encontrando diferentes elementos. Un soplete, a su lado un montón de papeles, un martillo, un cortador ensangrentado y una pistola Magnum 357. Finalmente encontraron el cuerpo de Connie Davate, quien presentaba heridas de bala en la cabeza y en el abdomen, por lo que inmediatamente el hecho fue caratulado como homicidio. Richard describió al atacante como un hombre alto, de más de 1,80 de estatura, con ropa camuflada y voz grave. Ingresó a la casa armado y le había disparado a su esposa que se encontraba en el sótano, que él presenció el hecho y también fue agredido. Llevaron a Richard hacia la ambulancia para que fuera atendido por las heridas que presentaba, mientras otros oficiales rastreaban la zona con diferentes unidades caninas con el objetivo de identificar al atacante. Pero todos los rastros que seguían los canes llegaban como punto final a la ambulancia donde se encontraba Richard. No salían de los alrededores de la casa. Las declaraciones de Richard. Richard fue trasladado al hospital de Hartford mientras los investigadores se dedicaban a realizar averiguaciones en el vecindario donde vivía la familia, en los hospitales cercanos a la zona, ya que Richard declaró que había quemado al atacante con un soplete. Como Richard estaba internado pero estable y lúcido, los investigadores se dirigieron luego a realizarle más preguntas. Le volvieron a preguntar detalles sobre el atacante, a lo que Richard respondió que era un hombre alto, fornido, de 1,80 aproximadamente de estatura, su voz era grave. Dijo que iba conduciendo su automóvil y recibió un mensaje procedente de la empresa de seguridad diciendo que la alarma de su casa se había disparado. Por este motivo regresó y al entrar a su casa escuchó ruidos, bajó al sótano y fue donde se encontró con un hombre con el que tuvo un forcejeo. En ese momento su esposa regresaba del gimnasio, entró y el hombre le disparó y se dio a la fuga. Sus declaraciones fueron siendo más detalladas en algunos puntos y omitiendo detalles en otros.
variaba a medida que se iba extendiendo la averiguación por parte de los policías. Richard, según los policías, se encontraba algo alterado, pero no presentó lágrimas en ningún momento del relato. Agregó algunos detalles como que apenas había logrado subir las escaleras desde el sótano, logrando tomar su teléfono para pedir ayuda. Más adelante fue agregando situaciones que vivía la pareja, como por ejemplo que Sarah estaba embarazada, alegando que como Connie no podía quedar embarazada nuevamente y quería tener otro bebé, se pusieron de acuerdo para que Sarah los ayudara teniendo ese hijo y compartieran la paternidad del niño. Dejó entrever en sus declaraciones que su matrimonio estaba bien, pero que en los últimos tiempos Connie estaba algo deprimida. Se encontraron muchas contradicciones e inconsistencias en las declaraciones de Richard, quien fue dado de alta ese mismo día y quedó en libertad mientras continuaban las investigaciones. El sepelio de Connie. Cumplida una semana de los acontecimientos, el 30 de diciembre de 2015 se celebró el sepelio de Connie, asistiendo alrededor de 250 personas a su funeral, reuniéndose antes en la iglesia San Bernard para brindarle el último adiós. Richard estuvo siempre al lado de sus suegros, mientras que sus hijos de 9 y 6 años de edad no participaron de la ceremonia. Aún no se tenían respuestas sobre el responsable de su muerte. Las investigaciones continuaban, se tenían varias pistas, según declaraciones de los agentes, pero aún no se había arrestado a nadie. Al cumplirse un año de su muerte, sus familiares, vecinos y amigos le realizaron una vigilia a la que asistieron más de un centenar de personas. Recolectando pruebas. Luego de haber pasado más de un año del asesinato de Connie, las investigaciones continuaron y se avanzó más en la investigación. La policía se había centrado en analizar las huellas digitales de los artefactos electrónicos de la casa, como computadoras portátiles, teléfonos celulares y botones de alarmas. Se encontraron nuevas pistas, pero hubo algo fundamental: el Fitbit que portaba Connie el día que falleció. Fitbit es la marca de un dispositivo que tiene la forma de un reloj pulsera y cuenta con un monitor de frecuencia cardíaca y tiene la capacidad de rastrear el ritmo, distancia y la elevación del GPS que tiene incorporado. También puede enviar alertas de mensajes de texto y llamadas entrantes desde un teléfono inteligente conectado. Este dispositivo permitió que los detectives realizaran una cronología de los pasos de Connie ese día hasta el momento de su muerte. Mediante todas las pruebas recaudadas y fundamentalmente el registro del dispositivo Fitbit, las autoridades llegaron a la conclusión de que Richard asesinó a su esposa para poder comenzar una nueva vida con su amante que esperaba un hijo suyo. Las pruebas y declaraciones fueron recopiladas en 50 páginas. La policía investigó minuciosamente sin dejar al azar ningún detalle, como por ejemplo que Richard, sin que su esposa supiera, obtuvo una tarjeta de crédito que usaba para pagar regalos a su amante y los moteles que ambos frecuentaban. Otro detalle no menor fue que se pudo comprobar que Richard llamó a la compañía de seguros antes de cumplirse una semana del fallecimiento de su esposa para cobrar la póliza de seguro de vida, valuada en $475,000, pero la empresa no le pagó lo reclamado. Luego, en enero de 2016, retiró unos cuantos miles de dólares que pertenecían a una cuenta de Connie. El arresto. El 13 de abril de 2017, Richard fue arrestado, acusado de asesinato, manipulación de pruebas y declaraciones falsas a las autoridades. Richard pagó una fianza de $1 millón para poder esperar el juicio en libertad. El juicio fue aplazado en varias ocasiones. Algunas de las causas fueron la muerte del abogado de Richard y la pandemia de COVID-19. Pero finalmente comenzó el 5 de junio de 2021. Se presentaron todas las pruebas y testimonios recaudados en todo ese tiempo. La Fiscalía presentó las pruebas de cómo Richard había planeado el crimen con anterioridad, teniendo como pruebas los registros de búsquedas en su computadora, sus testimonios sin sentido racional que detallamos anteriormente y la manera que fue encontrado en su casa el día de los hechos. Todo esto, más la prueba de que su amante estaba embarazada y que él no quería enfrentar un divorcio por las consecuencias que seguramente le traería.
Para completar aún más todas las pruebas, se encontró un registro de un mensaje de texto que Connie le envió esa mañana a una terapeuta conocida para saber si podía ser atendida, ya que necesitaba ayuda por la situación que estaba viviendo en ese momento con su esposo. Ese mismo día había hablado con su madre, diciéndole que su esposo se comportaba algo extraño y diciéndole también que Richard era un desastre. También en el teléfono de Connie se encontraron notas con títulos como "Quiero el divorcio" o "Él miente". Otras notas eran reflexiones sobre la realidad de su relación comparadas con lo que Richard hacía creer. Por ejemplo, él hacía creer a sus amigos y familia que eran una superpareja y que tenían una gran actividad sexual, cuando la realidad era que ya no había romance desde hacía tiempo. Otra prueba fue la actividad de Richard en su teléfono horas antes del asesinato de Connie. Se pudieron ver unos mensajes que le envió a Sara la noche anterior, llamándola pedacito de amor, diciéndole que se verían al día siguiente. Habían también mensajes enviados a su esposa, a la que llamaba Botón de Oro. La comparación del dispositivo Fitbit daba como hora de finalización de la actividad por parte de Connie a las 10:05 y Richard dijo que su muerte había sido aproximadamente una hora antes, por lo que se desacreditó esa declaración, porque no coincidía con la realidad. Mediante las huellas digitales encontradas en los dispositivos electrónicos, se pudo comprobar que lo que dijo Richard, que había regresado a buscar su computadora, no tenía fundamento, por lo que esta declaración también perdió sentido. La compañía de alarmas comprobó que Richard activó la alarma desde el sótano de su casa a las 8:50, desactivándola a las 8:59 sin haber salido de la casa. Activó su computadora mediante su código desde su casa a las 9:01 y luego a las 9:04 envió un correo a su jefe para decirle que había tenido que regresar porque la alarma de su casa se había disparado. Los testigos. Testificaron los familiares de Connie. Dijeron que días después del fallecimiento de la víctima, Richard había ido a la casa de sus suegros mostrándose muy mal de ánimo, angustiado, y que al bajar del auto necesitó ayuda de uno de sus concuñados porque según él se había mareado. Llegó a la casa con ayuda y al sentarse en la cocina donde estaba reunida su familia política, lo primero que dijo fue que él no lo había hecho. Lo que llamó la atención de todos fue su manera de hablar sobre lo sucedido. Fue natural, mirando al frente y con total ausencia de emociones. Estuvo reunido un tiempo allí y cuando llegó el momento de irse, se levantó de la mesa con total normalidad, sin ningún síntoma de los que presentaba en el momento de su llegada. Todo había desaparecido, mareos, malestar, etc. Otro de los testigos en el juicio fue Sara, la ex amante de Richard, quien dijo que se conocían desde hacía 30 años, pero su amistad pasó a ser una relación amorosa a partir de mayo de 2015. Ella había dado a luz a una niña a principios de 2016. Dijo también que se sentía avergonzada por lo sucedido y que nunca había querido destrozar el matrimonio de Richard y Connie. Por eso demoró algún tiempo en decirle a Richard sobre su embarazo y había planeado encargarse sola de la educación y mantención de su hija. Se la interrogó sobre si ella sabía algo de los planes de Richard en cuanto al asesinato de Connie o si ella le había planteado a Richard la posibilidad de su separación, a lo que Sara respondió todo de manera negativa. Agregó también que luego de la muerte de Connie se habían mantenido en contacto solamente por temas relacionados con la hija que tenían en común. Los vecinos de Richard y Connie también declararon, diciendo que el día del asesinato nadie notó nada inusual en la calle. No vieron a ningún desconocido rondar por el lugar como había dicho Richard. También dijeron que la relación de los esposos era considerada normal, sin violencia y con algunas discusiones como normalmente tenía un matrimonio de 12 años. La declaración relevante para este caso fue la del Dr. Keith Díaz, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Columbia y experto en dispositivos Fitbit portátiles. Para la Fiscalía, su opinión era relevante, ya que la defensa había restado importancia a los datos emitidos por el Fitbit de Connie. Dijo que los datos del dispositivo eran muy confiables y era muy poco probable que tuviera errores. Conclusión de la Fiscalía. El 5 de mayo de 2022, Richard subió al estrado.
Fue interrogado por la fiscalía en cuanto a la escena del crimen que se creía, en base a las investigaciones, que él había montado en su casa luego de asesinar a Connie. El interrogatorio fue extenso y con muchos vaivenes, provocando varias objeciones de la defensa, teniendo como respuesta las también repetidas advertencias del juez. Richard siempre se declaró inocente. La fiscalía lo interrogó de manera minuciosa, diciéndole en una ocasión que él había preparado la escena del crimen antes de llamar a la policía, que había plantado su billetera en el patio, que había manchado la escalera de sangre y que por qué no se había levantado del suelo antes que llegara la policía si tenía a su alrededor varios objetos para liberarse y la silla a la que estaba atado no pesaba más de 4 kilogramos. Y finalizó diciéndole que no se había levantado porque así quería que lo encontrara la policía cuando llegara. La sentencia, casi 7 años después. El 10 de mayo de 2022, el jurado encontró a Richard Dabate culpable de asesinato, ocultamiento de evidencia y realizar falsas declaraciones. El vocero de la familia de Connie, Wayne Rocks, dio un comunicado a la salida del juzgado diciendo: "Este asesino fue condenado como debía ser. Esperamos que la jueza Clatt tome en consideración la sentencia de Connie y lo sentencie a una vida tras las rejas para que no pueda lastimar a nadie más como lo hizo con la familia Margota". Kate Margota, el hermano de Connie, declaró que se sentía aliviado con el veredicto y dijo: "Es un peso que sacaron de mis hombros, pero es agridulce. Todo lo que pasamos y tratamos de dejar atrás hace 6 años y está otra vez frente a nosotros y estamos contentos con el veredicto". 3 meses después, la jueza Corinne Clatt sentenció a Richard Dabate 65 años de prisión, calificando sus acciones como brutales, calculadas e incomprensibles. El abogado de Richard, Trent Lalima, dijo que seguirían luchando para demostrar su inocencia y su madre dijo que si él lo hubiera hecho, lo habría admitido. El padre de Connie falleció tiempo antes del juicio a causa de su leucemia. Su madre dijo que se sentía aliviada por el veredicto y que sentía la presencia de su hija y su esposo. Los hijos de Connie quedaron al cuidado de su hermana Marlies, quien también quedó a cargo de su patrimonio y luego de que Richard fuera desenmascarado, presentó una demanda por homicidio culposo contra su cuñado, reclamando que le devolviera los más de $70,000 que había retirado de la cuenta de Connie después de asesinarla. Conclusión. Richard no solo les quitó a sus hijos la posibilidad de crecer junto a su madre, de que ella los viera crecer, formarse, independizarse y hacer sus vidas. También les atribuyó el dolor de vivir con la realidad de que su propio padre fue quien le quitó la vida a su madre, destruyendo su familia, sus proyectos, su vida cotidiana como niños de su edad, que convivían con su madre a la que amaban y consideraban la mejor madre del mundo. ¿Estos niños están condenados a pasar las etapas restantes de sus vidas con el dolor de la ausencia de sus padres? Su madre fallecida y su padre tras las rejas de por vida porque la asesinó para poder formar una nueva familia con otra persona. Pero cuentan con el amor incondicional de sus tíos y su abuela, que seguramente estarán pendientes siempre de todas sus necesidades. Si este caso les ha parecido informativo, los invito a que le den like y si lo desean también que se suscriban, ya que de esa manera me estarían ayudando mucho. Si tienen sugerencias para mejorar mi trabajo, también serán muy bien recibidas. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, esperando que tengan una excelente jornada. Nos veremos nuevamente en un próximo video. Cuídense mucho, hasta pronto. Gracias.